Muy bien, 7:06 en la mañana. Profundicemos algunos aspectos sobre lo que acabamos de comentar, sobre lo que está pasando en el país y también vamos a hablar sobre la apuesta en materia social que está llevando adelante el gobierno del presidente Lasso con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien entrevistamos pocos días después de su posesión de modo telemático. Hoy ya nos visita en nuestra mesa de trabajo. Ministro, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Para mí es un gusto el poder compartir con usted, siempre abierto y presto para poder dialogar sobre el país. Gracias. A ver, quiero pedirle primero un comentario suyo sobre lo que está pasando en el país, más allá de su condición hoy de ministro de Inclusión Económica y Social, pero termina siendo parte del gabinete del presidente Lasso, por un lado, pero por otro lado, usted fue gobernador de la provincia de Azuay y fue legislador del movimiento Creo. ¿Cómo entendemos este momento político tan complejo que vivimos cuando incluso hay de por medio una advertencia del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional? ¿Cómo entendemos justamente esto, ministro? A ver, yo creo, Fabricio, que siempre en política, le decía extra micrófonos, las circunstancias no suelen ser en alfombra roja. Terminan siendo siempre escabrosas, y le digo por lo que he vivido. Ustedes me conocen, estuve en la Asamblea Nacional, conozco un poco los andamiajes políticos. Lo que no conocía es ciertas ambiciones políticas desmedidas en el inicio de una gestión de un gobierno que además arranca con pie firme, porque usted comprenda que el haber generado 200.000 nuevas fuentes de empleo en apenas 4 meses, producto de una vacunación masiva, de haber llegado a casi 10 millones de ecuatorianos, eso permitió una reactivación económica, productiva, académica, turística, agrícola, etcétera, etcétera, generando obviamente una disminución del riesgo país, lo que concomitantemente generó también inversión, y esa inversión ha generado en principio 2 millones de empleos. Si usted ve un gobierno en este contexto, en este proceso, lo mínimo que espera es de que lo que viene sea positivo, y no puede ser que líderes políticos avisoren, por el contrario, lo peor. Avisoran sin ningún fundamento válido de que sí, vacunó, generó 200.000 fuentes de empleo, pero lo que viene ya no vale. Entonces, cuando usted ve esa actitud, siente que existe cierta predisposición en contra del presidente y empiezan a salir temas que son coincidencialmente, y yo diría, además apropiándose de temas de carácter muy delicado, como el asunto de la familia, etcétera, pero que nosotros estamos abiertos para que aquello se haga una evaluación y se investigue a fondo. Yo he sido legislador, yo no puedo irme en contra de la posibilidad de que se haga una investigación a la función pública en buena hora, pero que se lo haga con cierto prudencia y no con esa actitud desmedida de hacer daño y de volcarse contra quienes no tienen absolutamente nada que ver, que es la familia del presidente. Yo voy a reflexionar rápidamente en lo último. Este problema de Pandora Papers tiene mucha profundidad, hay que manejar con pinzas. Ahora mismo acaban de apresar a un exfuncionario del expresidente Correa, que habrá que ver qué dice también, ¿no? Habrá que ver qué pasa alrededor de esas declaraciones y hacer una evaluación integral. El presidente, cuando candidato, había presentado toda la información, y sus adversarios, que hoy denostan en contra del presidente, hicieron todas las averiguaciones, impugnaron su candidatura, y esta fue avalada a partir del mismo, inclusive Tribunal Electoral, Contencioso Electoral. Por lo tanto, el tema está aclarado. El presidente ha manifestado con claridad meridiana de que hará toda la aclaración necesaria en los espacios que le llamen, incluyendo la Asamblea Nacional, y lo está haciendo de manera permanente. Por lo tanto, yo aspiro, estimado Fabricio, que reenrumbemos este aspecto. Nadie está por encima de la ley, nadie puede generar ciertos ultimátums, como lo que pasa en este sector de dirigencia indígena, en donde yo aprecio muchos, inclusive sus actitudes de intentar, entre comillas, defender un sector, pero no paralizando el país, no amenazando nuevamente con un tema de octubre de 2019 que todos vivimos y supimos lo que esto significó para el país. Y por lo tanto, el diálogo va de por medio. Yo estuve presente, solamente concluyo con esto, yo estuve presente en el diálogo de la CONAIE y la FENOCIN. ¿Qué diálogos más distintos, y siendo personas que están defendiendo quizá los mismos intereses que a su parecer sean reales o no? Pero qué diálogo más distinto. Y en el diálogo de la CONAIE lo ratifico. Yo estuve sentado al lado del dirigente Leonidas Issa y al lado de su vicepresidenta, porque compartimos interactuando entre todos, ministros, dirigentes, etcétera, y obtuvimos un gran diálogo inicialmente
con más de 11 acuerdos preliminares, es decir, estoy de acuerdo, me parece bien, vamos a revisar el tema de indultos, me parece bien el tema de lo de la justicia indígena, y así sucesivamente, 11 acuerdos. Y cuando salimos, me quedé absorto al ver que el dirigente ISA manifestaba que no hay diálogo, que no existe la posibilidad, cuando de manera inmediata manifestábamos inclusive la mecanización de la mesa técnica para poder sentarnos en dialogar en lo que no nos habíamos puesto de acuerdo. Es que hay líneas rojas muy marcadas, ministro, tanto del lado de la CONAIE, los dirigentes sociales, así como del gobierno nacional. ¿Cómo lograr que a través de estos diálogos, en efecto, se pueda lograr acuerdos mediando entre las partes para beneficio del país? A ver, lo que pasa es que el diálogo está marcado en normas de tolerancia. El presidente en esta ocasión ha sido tolerante ante la intolerancia. Y le voy a mencionar lo que pasó en los últimos días. Una Asamblea Nacional que rechaza debatir, evaluar, profundizar, inclusive hasta rechazar, acorde a su competencia, el proyecto de ley urgente, que es lo que a nosotros nos interesa, hablarle a aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Pero cuando yo hablo del diálogo, siempre hablo de la tolerancia. Yo fui parte en algún momento de un proceso en mi provincia de la Suay, de un proceso limítrofe, ¿no? Y cuando usted llega a un proceso de esta naturaleza y tiene que tomar una decisión, por poner un ejemplo, ¿no? Guayas decía que su límite estaba hasta acá y Azuay decía que su límite estaba hasta acá. Entonces, ¿hablan de la zona de Camilo Ponce? Sí, zonas circundantes. No? Es más ejemplarizador este tema, mi querido Fabricio. ¿Qué es lo que se resolvió en aquel entonces en términos limítrofes? Vamos por una línea por medio. Porque si no, no existe diálogo, si no, no existe la posibilidad de sentarse, si radicalizamos posturas, no hay diálogo. ¿Ustedes están dispuestos a llegar a un punto intermedio, ministro? Porque pero claro, bien ve que se anotaba posturas de las líneas rojas, ¿no? O sea, hay líneas rojas que probablemente provoquen que no haya entendimientos, pero también hay que ceder en algún momento. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y ustedes están dispuestos a eso? Mira, pero por supuesto, el presidente, a ver, es que yo le pongo de por medio. ¿Usted cree que si el presidente de la República, receptivo como ha sido, tolerante como ha sido, esperando que se atrase una hora un dirigente indígena para llegar a una reunión con el presidente de la República en representación de un importantísimo sector, como es el caso de la CONAIE, receptivo, reitero, como está, abriendo el diálogo en 15, 16 puntos, de los cuales 11 estuvimos de acuerdo, y abre el diálogo adicional y dice, muy bien, y vamos a las mesas técnicas, porque yo quiero que lo que usted dice efectivamente se determine con documentos, información, evaluación y profundización en una mesa. Y nosotros vamos a explicar nuestra postura y vamos encontrando puntos medios. En aquel usted me diga qué hago con esta realidad. Puntos medios como este que le voy a mencionar. Nos hablaron durante años que teníamos de por medio nosotros un subsidio y teníamos el paraíso en términos del precio internacional del combustible. Pero al lado nos ponían unos aranceles impresionantes. Y la camioneta que hoy trabaja en el sector rural, aquí en Ecuador cuesta 47,000. ¿Sabe cuánto cuesta en Colombia? $25,000. Cuando usted ve una economía así de desordenada, lo que hay que hacer es poner en orden. Y ese es el diálogo que hay que entrar y decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Le parece si bajamos los aranceles? ¿Le parece si mejoramos esta condición? ¿Y cuál es la postura, por ejemplo, de la CONAIE en ese sentido? Usted que dice que estuvo ahí al lado. A ver, la FENOCIN, perfecta, sentémonos, dialoguemos. ¿Y la CONAIE? La CONAIE estaba en principio diciendo, listo, arranquemos las mesas. Cuando baja, en la parte baja, los medios de comunicación, ustedes dicen, no hay diálogo, no hay tolerancia, no han dicho nada, no hay ningún punto de acuerdo. Entonces, si yo le estoy diciendo con absoluta transparencia, y si algo me ha caracterizado y usted me conoce, a pesar de las diferencias políticas que pueden existir, yo digo lo que digo, prefiero herir con la verdad que matar con la mentira. Pero le digo con franqueza, se llegaron a acuerdos, se determinaron ideas comunes. El presidente le exteriorizaba y le decía, me parece bien, me parece extraordinario, yo estoy de acuerdo con este punto, vamos por este punto. Y cuando se trataban temas de esto, ponían puntos de vista paralelos. El presidente desde su punto de vista, los dirigentes indígenas desde lo suyo. Y decía, perfecto, no tenemos un acuerdo, pero vamos, sentémonos, dialoguemos y les voy a explicar por qué mi postura y ustedes nos explican la suya. Cuando usted habla de un diálogo, es para generar un grado de tolerancia mutua, pero si baja y dice a los medios de comunicación, no hay diálogo, no existe postura. Oye, ministro, y si no terminan esto hoy,
vamos a octubre, eso ya no es diálogo. En el caso de su cartera de Estado, específicamente, ¿les ofrecieron algo a los indígenas, tanto de CONAIE cuanto de FENOCIN, en el caso de su cartera de Estado? Mire, el presidente mencionó efectivamente una condición sine qua non de su gobierno. 2 políticas sociales fundamentales, 2. Más allá de la red de protección social que maneja la cartera de Estado, que honrosamente me he sometido y he aceptado la invitación del presidente para administrar. Primera, no se reducirá ni un solo centavo con respecto a las asignaciones presupuestarias para la política social. Prioridad número 1, que no lleven a aquellos agoreros del desastre a decir, cuidado, les van a quitar el bono. No. No se disminuirá un solo centavo. Lo que vamos a hacer es actualizar. Una actualización que nos permita, como por ejemplo en Chimborazo, cuando conversaba con una distinguida señora, ya le cuento la segunda rápido, pero esto es importante, y me decía, ministro, no nos quiten el bono. Decía, no va a pasar eso. Pero yo le pregunto, Margarita creo que se llamaba, ¿no? Le decía, Margarita, le pregunto algo, en su parroquia, en su comunidad, en el sector rural, existe gente que está vulnerada, que tiene problemas económicos, que está en pobreza extrema y no recibe el bono. Me decía, sí. ¿Y sabe qué? Le pregunté, y en su misma parroquia, en su misma comunidad, ¿existe gente que tiene un carrazo, una casaza, ¿no? y recibe el bono? Sí, ministro, varios. Eso es lo que hay que ir a verificar. Pero cuando alguien debe ser identificado y efectivamente dejemos de entregar el bono ahí, ingresará inmediatamente otra persona. Eso es lo que dijo el presidente, que sería política social inquebrantable. Eso se llama depuración, que es absolutamente lógico. Pero ojo, lo que manifestó es, no se disminuye un solo centavo de la asignación. Es decir, si hoy gastamos 1.400 millones de dólares, se ratifica ese valor y es más, se abre el espectro para el abrazo social. Segunda, desnutrición crónica infantil. Esto es fundamental. Yo pregunto, ustedes son periodistas, ustedes son acuciosos y créanme que los respeto porque con ambos he estado yo en algunos espacios periodísticos y sé lo acuciosos que son para la evaluación. Han profundizado en los últimos años sobre la desnutrición crónica infantil de este país. Tenemos 28% de desnutrición crónica infantil, la segunda más alta de la región, por debajo nada más de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Eso no les alerta a los ecuatorianos, a los políticos. Guamote, la comunidad indígena, este cantón indígena, que creo que tiene el 94% de composición indígena, este cantón tiene 52% de desnutrición crónica infantil. ¿Qué se ha logrado en este tiempo de gestión, ministro? Ahí hemos manifestado. Mire, primero, el presidente ha planteado ya la Secretaría de Articulación Intersectorial de la disminución de la desnutrición crónica infantil, encabeza el doctor Erwin Ronquillo. Además, hemos impulsado programas y proyectos. Esta misma cartera de Estado que tenía previsto hasta el primer semestre del próximo año aperturar los CDIs y ampliar los CNHs, creciendo con nuestros niños y centros de desarrollo infantil que aportan, por supuesto, al tema de la disminución de la desnutrición crónica infantil. Me he comprometido con el país, le informé al presidente de Guayaquil, que 157 centros se aperturan en este mes y entre noviembre y diciembre concluimos con la totalidad llegando a 2018. Primera acción inmediata de nuestra cartera de Estado. Segunda, el presidente ha logrado que se articule ya la provisión inclusive de recursos, ya lo anunciaremos próximamente, para aportar con un bono adicional para los 1.000 días, para las madres gestantes, particularmente madres gestantes adolescentes, para cubrir y garantizar la disminución de la desnutrición crónica infantil, cubriendo esos 1.000 días que dicen los expertos fundamentales, 270 de la época de gestación y 630 de vida. Esas son las primeras acciones y por supuesto el presidente anunciará inclusive los mecanismos de financiación con política de Estado, no de gobierno, para que cualquiera que viniese a futuro siga en el proceso de la disminución. Nosotros tenemos un objetivo de disminuir al menos 6 puntos porcentuales de esa perversa tasa altísima de desnutrición y contribuir. ¿Qué pasa con nuestros niños en un futuro inmediato, Fabricio? Tendríamos niños con problemas graves de todo tipo, la desnutrición crónica es lo más grave. Y eso les ofrecimos en ese día. Habíamos manifestado una articulación inclusive con las organizaciones. ¿Y ellos qué les contestaron? Pero eso era una obviedad, ¿no? Que eso es lo más importante. De acuerdo, imagino. Pero por supuesto. Pero venía de la mano de otros acuerdos adicionales, de otras coincidencias. Por ejemplo, el tema de la justicia indígena.
formaba parte de esos criterios bilaterales, coincidentes por parte del presidente con respecto a esto. Se aperturó la idea de hacer un análisis y una evaluación de los indultos. Vea usted la apertura del presidente. Entonces yo creo, Fabricio, que basado en esto de concepto social y vinculándonos también a lo que viene, deberíamos tener un poco de apertura para tratar de solucionar un problema que es grave. 7 de cada 10 ecuatorianos, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Hacia allá hay que apuntalar la ley, las leyes, las normas y las reformas y las actitudes de todo tipo. Tanto las organizaciones sociales, la Asamblea Nacional como un equilibrio público que me parece bien, y el gobierno nacional. Ministro, antes de seguir analizando estos temas inherentes a la cartera que usted lidera, casi 5 meses de gobierno, animadversión de algunos sectores, según lo interpreto, una asamblea que usted dice se niega a debatir. ¿Alguna autocrítica por parte del Ejecutivo? Le pregunto, porque tal parece que solo el gobierno nacional ha hecho bien las tareas. Y no creo que no exista una capacidad autocrítica. Siempre existe la capacidad de autocrítica. En lo personal, por ejemplo, le menciono, a pesar que estoy un mes en la cartera de Estado, creo yo que pude haber entregado quizás más horas inclusive al trabajo. Sin embargo, yo siento que de pronto puede existir una mayor necesidad de un diálogo previo, hubiese sido prudente, por ejemplo. Involucrarse con los diferentes sectores, inclusive seguramente, para la construcción de las leyes. Seguramente, pero yo le voy a hacer una reflexión también de lo que sucedió en la práctica. Porque esto es un tema especulativo, es lo que yo pienso sobre lo que siento que hubiese podido pasar. Pero con respecto al pragmatismo de la vida pública como tal, nosotros preparamos una ley de educación, ¿no? Con todo lo perfectible que esta pueda ser, la preparamos y la entregamos a la Asamblea. ¿Y se está analizando? Ni se ha tocado, ¿no? Una ley de comunicación. Ahí, ¿por qué no evaluamos con mayor profundidad también esta realidad? 5 meses, fue la primera ley que se la presentó. Pero yo también fui legislador. Que lo lidera su jefe de bancada. Yo también fui legislador. No, nosotros no tenemos ninguna bancada. Claro, pero con el PAN, pues. Juan Fernando Flores es el presidente de la comisión. Sí, pertenece al movimiento, creo, lidera la comisión que tramita. Pero no tenemos mayoría en ninguna bancada, por el amor de Dios. O sea, tenemos una realidad legislativa bastante difícil. Sí, pero usted sabe que un presidente de la comisión es el que marca los tiempos, es el que de alguna manera, si el presidente de la comisión decide cerrar obviamente el trámite y comenzar o disponer la estructura del informe, ya depende de él, ¿no? Así es. O sea, entonces ahí hay pero mire, ese tipo son las reflexiones que también debemos hacernos. Claro. Y parece bien, a Juan Fernando hay que decirle, vamos, avancemos. Y es correcto. Vea, ese vaivén, ese Big Bang de la política es positiva, porque no hay que ponerse en el radicalismo, que no, es que mire y es, no, me parece bien, me parece prudente que la ciudadanía conozca, que sepa que existen ciertas realidades que hay que irlas ajustando, apretando, pero también le digo, y la ley de comunicación, y esta ley de creación de oportunidades, puede ser perfectible, pero por supuesto, todo el tiempo, para eso es el equilibrio de poderes, para eso es el debate entre 137 legisladores, representantes de un pueblo ecuatoriano, que tiene que generar un equilibrio institucional, pero por supuesto, nadie está en desacuerdo. Ahora vamos a presentar en una nueva oportunidad a la Asamblea. Yo le escuchaba a usted hace un momento, Fabricio, que si el presidente amenazado. No. Yo creo que el presidente ha puesto en el tapete una evaluación de las condiciones y de las, diría yo, responsabilidades que tiene. Pero cuando el presidente dice que tiene listo el decreto para la muerte cruzada o para disolver la Asamblea, termina siendo una advertencia a la Asamblea, ministro. Haber puesto eso en la Constitución fue una advertencia permanente histórica. Sí, de acuerdo, entonces, a ver, eso dice el 148, pero el decirlo, tengo aquí listo el decreto ejecutivo de la disolución de la Asamblea Nacional. ¿No termina siendo una advertencia, ministro Bernal? Una advertencia, por supuesto, marcada ¿en qué? En su capacidad democrática, constitucional y legal que le asiste. Porque usted va a tener un espacio democrático para que el país decida producto de una post-disolución. Está basado en una normativa constitucional que le asiste, pero por supuesto, y está basado también en un rechazo permanente a las posturas del gobierno que está enlazado directamente con el Plan Nacional del Ecuador. Entonces, cuando usted está en esa coyuntura, tiene que decidir por país. El presidente no ha venido acá para generar un cargo durante un periodo de tiempo y sentarse y decir, fui presidente de la República. Hemos venido acá para cambiar y el tiempo que nos toque estar, haremos todo el esfuerzo. ¿Para qué? Para que se genere empleo para aquellas personas. La mejor política social se llama empleo, no existe otra. No existe otra. Toda la concomitancia que tiene el desempleo se lo ve reflejado, los problemas de las cárceles,
los problemas de delincuencia común, la inseguridad, las dificultades de desnutrición crónica infantil, la falta de recursos, la falta de oportunidades. Esa es la oportunidad de cambiar el país. Y si es que no hay las condiciones, hay que tomar en consideración todas las herramientas. Yo pregunto, basado en su sana reflexión, porque yo estoy de acuerdo, la estamos debatiendo, pregunto si cuando en algún momento un presidente decía, vamos a la consulta popular, también era advertencia, pero por supuesto, porque es un mecanismo constitucional. El presidente ahora dice, vamos por alguno de los mecanismos que me faculta la Constitución, la ley. Uno de ellos, la disolución de la Asamblea. Perfecto, es uno de ellos, pero hay que actuar con responsabilidad. El problema es que el presidente no ha venido a calentar un puesto. Yo le voy a decir, y no me pregunte, pero en algún momento cuando yo renuncié, usted recuerde que yo renuncié a la Asamblea Nacional a los 2 años para ser candidato a la prefectura. Por ahí varios asambleístas decían, ¿y vas a dejar el sueldo? Por Dios. Oye, si hacen así la política no sirve, pues, no sirve. Y yo decía, pero claro, porque estoy en el proceso democrático, no he venido acá por un sueldo. Las condiciones dieron y cumplí al país. Para unos molesté, para otros no cumplí. Fiscalicé a la justicia ecuatoriana de aquel entonces, al ex Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal, etcétera. Luego tomé una decisión y no me fui a un cargo a dedo. Me fui al proceso democrático, me ganó el dirigente indígena Yacu Pérez y lo acepto porque soy un hombre democrático. Fui con los mejores palmarés para ganar esa elección, por eso incluso renuncié. Pero ¿a qué aduzco con esto? Porque no hemos venido a estos cargos con intención de decir, ve, qué perfecto, voy a estar aquí 4 años en paz, tranquilos, cobrando un sueldo, viendo los toros con tranquilidad. No. Aquí hay que asumir responsabilidades. Si no hay condiciones, pues sea el país el que decide. Cuando usted dice, ministro, perdón, Belkis, cuando usted dice, ministro, y es cierto, es una herramienta constitucional. El 148 de la Constitución habla de la disolución de la Asamblea, sin duda. Pero vamos un poquito más atrás, a la génesis de esta discusión, que es la decisión de la Asamblea de no tramitar el proyecto de ley de urgencia en materia económica de creación de oportunidades. Yo le pregunto, ¿no fue un error del gobierno el no haber socializado primero el contenido de la ley con los actores políticos, con otros sectores sociales, para poder llegar a puntos de consenso que permitan obviar esta discusión? Porque seguramente si hubiese existido una discusión o una conversación o un análisis previo con diversos actores políticos sociales, probablemente no hubiésemos llegado a este punto en el cual hay una advertencia de disolución de la Asamblea. Sí, es una herramienta democrática, sí, pero es una herramienta que puede generar muchas complejidades políticas, ministro. ¿Y no se habrían cometido errores que el mismo presidente de la República reconoció respecto del contenido de la norma, quizá? Es probable. Usted me decía que autocrítica, tiene que hacerse una autocrítica, sí. Gracias por aportarnos para una autocrítica. Probablemente sí. De ahí viene que... Qué bueno que lo reconoces. No quiero patentar que mi concepto es el único que determina. No, por el contrario. Vea, si ustedes me plantean, estoy reflexionando en este momento y digo, quizá hubiese sido un mejor mecanismo, sin perjuicio de que, reitero, no es que yo patento esta actitud y estoy todo el tiempo a la defensiva. No cometimos un error. Pero, mire, quizá eso se hubiese suplido a través del debate que efectivamente determinan las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Si el CAL hubiese permitido que se haga una evaluación a profundidad, se debata como determina la ley, porque ahí, perdóneme, existe también un incumplimiento constitucional y legal. El Consejo de Administración Legislativa es lo que dice su nombre, administración legislativa, que evalúa la técnica legislativa y no el contenido de la ley como tal. En mi criterio, y como ex legislador le digo, reclamé históricamente, la costumbre no hace ley. El hecho que decía, sí, es que ya lo habían hecho, ya lo vienen haciendo. ¿Usted reclamó cuando le hicieron eso a Moreno? No hace norma. Y a todos, en mi particular caso, el CAL determinaba si es viable o no un juicio político, cuando eso tiene que ser determinado por una comisión de fiscalización y luego el pleno, pues. Pero vean ustedes cómo actuaron por historia. Entonces, las costumbres no hacen leyes. Y por lo tanto, hoy lo que buscamos nosotros es que se debate este particular. Vamos a presentar 3 normas legislativas a reformarse: la tributaria, la laboral y el capítulo de inversiones. Perfecto, una nueva oportunidad para el país, para los 7 de cada 10 ecuatorianos que necesitan una oportunidad. Todos estamos ávidos. Olvidemos por un minuto lo sucedido, pandemia, 14 años de dirimencia y de discusión distinta desde un punto de vista suyo, desde el punto de vista mío. Hoy por hoy, 34% de pobreza en el país, 34% según el INEC, ¿no?
Hoy por hoy, 28% de desnutrición crónica infantil. Hoy por hoy, 7.000 millones de dólares de déficit presupuestario. Eso hay que arreglar, pues. Eso hay que arreglar. 7 de cada 10 ecuatorianos sin empleo formal. Eso hay que arreglar. ¿Cómo? Ahora mecanizamos nosotros. Como gobierno, sean recíprocos los actores sociales y los actores políticos. ¿Qué hemos encontrado al frente? No hay reciprocidad de debate, hay rechazo inmediato y amenazas con octubre. Así no camina el país. Entonces, ¿qué le toca al presidente? Sobre la base de sus buenos conceptos, o advertir o usar inmediatamente las herramientas que están determinadas en la Constitución, la ley y la norma. Ministro, Ese es. Ministro, rápidamente y ya para ir concluyendo, más allá de que en efecto es una herramienta que está facultada en la misma Constitución, ¿disolver la Asamblea cree usted que es actuar con responsabilidad? A ver, yo creo que esa es la última instancia, pero no se trata de actuar con responsabilidad con los políticos, sino con la gente, con el pueblo ecuatoriano que requiere una respuesta para salir de la crisis. Pero es que aún más la crisis política. Yo le pregunto, a ver, pero son herramientas o mecanismos, entonces, ¿cuál es lo responsable? Dejar que nos rechacen todo. Dejar que esto pase por debajo de las discusiones permanentes, de que estemos sometidos como ecuatorianos al debate de una empanada, del costo de una empanada. ¿Eso es responsable? No. Con todo el cariño le digo y el respeto, usted sabe cómo contextualizo mis entrevistas. No, lo responsable es tomar decisiones. ¿Para qué? Para generar empleo, para que exista inversión, para disminuir el déficit, para disminuir la desnutrición crónica infantil. Y si usted tiene uno de los poderes que equilibre el proceso democrático, que le pone cortapiso, alguna responsabilidad debemos tener, pero con el pueblo, no con la gente. Ministro, en un minuto para cerrar, y a propósito de una reflexión que me hacen, el tema de los paros, ahora mismo, no es su cartera de Estado, pero usted es parte del gabinete del presidente Lasso, ahora mismo hay una nueva paralización de agricultores en Guayas. En la zona de Petrillo, en la carretera Guayaquil-Daule, y también me dicen en la zona de San Borondón. Digo, pero eso ya es gestión directa del gobierno, el tema de tratar de atender a estos sectores sociales. Allí no tiene vela en ese entierro la Asamblea, sino el Ejecutivo, gestión directa del Ejecutivo. ¿Y allí qué pasa, ministro? No, y hay que hablar. Vea usted que veníamos de un proceso similar, inclusive el presidente tomó decisiones en su gabinete, entenderé yo que el ministro de Agricultura y la ministra de Gobierno tomarán acciones inmediatas, son temas que hay que irlos asumiendo. Reiteraré mi concepto inicial y original de la entrevista. La política no es alfombra roja, la política es un tema escabroso y parte de ellos hay que irlos resolviendo, pero con voluntad política. Usted bien ha citado, la relación del gobierno no es únicamente con la Asamblea Nacional. Yo cuando participé previo a la instalación del gobierno, me invitó un colega suyo a un programa y un debate en Televisión Nacional sobre la gobernabilidad y manifestaba algo que hoy día me ratifico. La gobernabilidad no está enfocada con únicamente los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional. Está enfocada también con todos los actores y sectores, con quienes también habrá diferencias. Pero por supuesto, usted ha citado una de ellas hoy, hay que resolverlas. Y acuérdese de mis palabras, estaremos hablando en los próximos días, serán resueltas. Porque existe esa predisposición y voluntad, porque existirá ya la receptividad. ¿Se acuerda el ejemplo de los límites? Puntos medios. ¿Hasta dónde vamos como gobierno? ¿Hasta dónde ceden como organizaciones de sectores sociales? Correcto, y ojalá que así sea. Así será. Ministro, gracias por visitarnos. A usted, qué gusto. Muchas gusto gracias. haber compartido, de verdad, muchas gracias. Muy amable a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, aquí en A Primera Hora. Al volver, Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES y además integrante de la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.